Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos un ratito al Señor? Amén, le voy a pedir a mi hermano auxiliar acá, a Brian Salazar, que nos esté guiando una ferviente oración al Señor. Y ya arrancamos con la clase en esta noche. Adelante, hermano. Vamos a orar, querido hermano. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por un día más, Padre, de poder estar delante de tu presencia. Queremos pedirle, Padre bendito, Señor, en esta hora, Señor, que tú puedas ayudarnos, Señor bendito, Padre, asimismo también, Señor, abrir nuestra mente, Señor, para poder aprender cada día más de ti, Señor amado, Padre, para poder ser obreros, Señor, y siervos y siervas, Padre, agradable conforme a tu escritura, Señor amado. Te damos las gracias, Padre bendito, Señor, en esta hora, Señor. Usa a mi hermano, Padre bendito, Señor, Padre, para poder hablar, Señor amado, a cada una de nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Gloria al Señor. Bueno, como ya habíamos presentado el tema sobre la iglesia, vamos al pasaje bíblico que usamos como texto base en Mateo capítulo 16. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Amén. Ya habíamos presentado lo que significa iglesia, ¿sí? Es un sustantivo muy interesante, la palabra en el castellano, pero empezábamos a analizar lo que dice el griego, amén. Y empezamos por el griego porque básicamente iglesia nace a través del griego, pero tiene también una tipología muy fuerte donde nosotros podíamos observar cómo es una iglesia a través del Antiguo Testamento, a través de la figura de Israel. Amén. Pero primero vamos a leer este pasaje bíblico, amén, para comenzar la clase en esta noche. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? ¿Sí? Bueno. Ya habíamos hablado, habíamos dicho que la palabra iglesia, amén, venía del griego la palabra eclesia, que en sí era una palabra compuesta, ¿se acuerda? Significaba fuera de, eclesis, llamamiento, de kaleo, que significa llamar, o sea, yo puedo definirme que soy parte de la iglesia o que lo que estoy viendo, analizando, es una iglesia porque ha salido fuera, ha respondido a un llamado y ha salido fuera. Lo que yo tengo que establecer es de dónde ha salido, ¿sí? Yo tengo que definir la iglesia de acuerdo al llamado, ¿sí? Y de acuerdo de dónde ha salido. Porque no es una cuestión donde yo puedo generalizar y decir que toda iglesia es aquel que ha respondido a un llamado. Te puede llamar el diablo, ¿sí? Te puede llamar, qué sé yo, un falso profeta. Te puede llamar no sé cuántas clases de personas o de situaciones donde tú puedas estar recibiendo un llamado. Amén. Algunos son llamados por la vocación, porque ven un documental de los Médicos Sin Frontera y ahí sienten dentro suyo el llamado a la vocación al servicio, de ir a estudiar en la universidad medicina, etcétera. Bueno, no porque una persona sea llamada, ya se constituye como un parte o congregante de la iglesia. Sino, yo debo de determinar quién es el que está llamando. Amén. Y no solo debo de determinar quién es el que está llamando, sino debo de saber de dónde me está llamando. ¿Sí? Porque una cosa es, como cuando nosotros éramos niños, no sé cuántos de los que fueron aquí fueron niños, todos fuimos niños, ¿sí? Más nosotros los varones que éramos bastante cabezudos, ¿sí? Bueno, yo muchas veces fui llamado, ¿sí? Pero el llamado cambiaba de acuerdo a quién era y dónde yo estaba. Muchas veces yo salía de la escuela a las 5 de la tarde, iba caminando, venía de Padua, me iba hasta Libertad, donde yo vivía caminando,
Y si me llamaban mis amigos, mire, ¿sabe qué? No importaba que tenía guardapolvo, es más, me sacaba el guardapolvo y lo usaba como parte de hacer un arco de fútbol, ¿sí? O lo hacía, lo convertía en pelota, ¿sí? Y me ponía a jugar ahí con mis amigos porque ellos me habían llamado. Yo venía de la escuela y ellos me llamaban a la diversión. Pero también pasaba algo, que eran las 5, 5 y 10 y la que salía a la calle era mi madre, que también me llamaba. Ella salía de casa porque estaba preocupada porque aún yo todavía no había llegado a casa y me estaba esperando con la merienda, ¿sí? O sea, yo tengo que entender quién es el que me llama, pero también desde dónde me está llamando y por qué me está llamando, ¿sí? Porque nosotros podemos ver que 2 son mujeres las que están en el campo, dice la Biblia, ¿sí? Que están trabajando, 2 están en la cama durmiendo, 5, como leyó aquel pasaje nuestro hermano auxiliar en Mateo capítulo 25, virgen prudente, 5 insensatas, amén. Hay muchas personas que podríamos nosotros, o grupos que podríamos nosotros estar distinguiendo en la Biblia, que son iglesia. La cuestión es, ¿cómo yo puedo definir si es verdaderamente la iglesia? Amén. Vuelvo a repetir, nosotros cuando analicemos esta palabra, o la estamos analizando ahora, debemos de observarla, amén, y contemplarla bajo estas 2 premisas que le quiero inculcar. ¿Quién es el que nos llama y de dónde nos está llamando? Amén, gloria al Señor. ¿Dónde estamos nosotros y dónde está la persona que nos está convocando? Amén. Yo, si soy la iglesia de Cristo, para ser parte de la iglesia de Cristo, primero tendría que haber estado fuera. Amén. Porque ninguno de nosotros nace en la iglesia. Nosotros no heredamos la iglesia, no heredamos el carácter cristiano. Usted puede tener una buena y excelente familia. Su papá puede ser pastor, su papá puede ser, qué sé yo, como hoy en día en tantos lugares están de moda, apóstol, ¿sí? No puede ser presbítero como el hermano Andrés o nuestro hermano Eduardo, diácono como nuestro hermano Emanuel, pero eso no constituye a que usted sea llamada o llamado parte de la iglesia por una cuestión de sangre, ¿sí? Por una cuestión hereditaria, porque su papá y su mamá sí son parte de la iglesia. Usted dirá, ¿pero cómo? Mi papá es parte de la iglesia y yo no soy parte de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial mi papá con respecto a mí? El que lo hace especial es justamente que él fue llamado, ¿sí? Y oyó el llamado y aceptó la convocatoria. Por eso yo siempre, cada vez que hablo con los jóvenes o hablo con los niños en la apertura de la escuela dominical o la juventud, siempre voy a la historia de Samuel. ¿Amén? ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? Ya su nacimiento fue un milagro. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, pero ella oró a Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Dios oyó la oración y concedió. Ella pudo quedar embarazada e hizo una promesa. ¿Qué promesa le hizo a Dios? ¿Sabe usted que conoce la historia de Samuel? ¿Qué promesa Ana, le hizo a Dios? Que lo iba a dedicar a su hijo. Amén, gloria al Señor. Ya ha pasado el tiempo, ya lo destetó y lo llevó al templo. ¿Qué sucedió? Desde pequeño, ¿sí? Estaba con aquel hombre llamado Elí, sumo sacerdote y juez en Israel. Pero sucedió algo. El joven Samuel ministraba las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Porque más allá que lo metan en el templo, más allá que lo lleven a un ámbito religioso, si yo no soy llamado, si yo no oigo la convocatoria y no la acepto y no acudo, no puedo decir que estoy siendo parte de la iglesia verdadera de Cristo. Amén. Por eso Samuel, aleluya, no entendió hasta que Elí lo guió, porque así como sucede y sucedió en la vida de Samuel, tiene que suceder en la vida de cada uno de nosotros. Dios se presentó. ¿Y qué hizo Dios? Llamó a Samuel. Samuel, Samuel.
como el joven Samuel no sabía quién era Dios, no conocía a Dios, lógicamente fue a Elí. ¿Para qué me llamas? Amén. Sin embargo, por lo menos de lo bueno que podemos decir de Elí, amén, que algo de Dios conocía y le dijo, es Dios quien te está llamando. Di así. Amén. Heme aquí, Jehová. Gloria a Dios, que éste obedeció. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Y ahí Samuel tuvo su encuentro con Dios. O sea, yo voy a salir porque alguien me está llamando. La diferencia es quién es el que me está llamando. ¿Mis amigos para divertirme o mi madre para que yo vaya a tomar la merienda? Acá la cuestión es más profunda e incluso podríamos ya decirlo hasta más trascendente en nuestra historia personal. Es Dios quien nos está llamando. Pero ¿de dónde nos está llamando? Nos está llamando desde su santidad y amor y nos está llamando a nosotros que estábamos en el pecado en el mundo. Amén. Porque cuando nosotros entendemos que somos llamados fuera de, o sea, estamos siendo llamados para salir de la condición. A veces nosotros decimos iglesia a cualquiera. Por eso le habíamos leído aquel pasaje de Romanos capítulo 16, que ni siquiera comamos con los que no practican la misma doctrina que nosotros. ¿Y por qué argumentamos? Porque lamentablemente en muchos lugares no practican lo que nosotros practicamos. Es más, podemos llegar a argumentar y decir que algunos han traído el mundo a la iglesia. Y eso no los constituye como iglesia, porque estarían ya violando el concepto principal, ¿sí?, y de base de lo que significa salir fuera de. Porque ¿cómo nosotros podríamos decir que salí del mundo cuando todavía sigo practicando las cosas del mundo? ¿Amén? ¿Entiende el concepto de la iglesia, la palabra eclesia? Sí. Amén. Sí, ¿por qué no? A mí lo que me importa es que yo cuando bautice a alguien, esa persona primero tuvo que haber aceptado a Jesucristo, ¿sí?, como su Salvador. Por eso yo siempre le digo esto a las maestras de escuela dominical: presenten a Jesús a los niños, ¿sí? Y cada tanto, ¿cómo hacemos? Le hacemos la confesión de fe, amén, para que ellos puedan tener su encuentro personal con Dios. Porque ¿de qué me sirve, ¿sí?, criarlo en un ámbito religioso cuando ellos no ven la diferencia, no comprenden la realidad del peligro que es vivir en el mundo? ¿Sí? Yo tuve una discusión hace años atrás con una hermana diaconisa, que no voy a decir su nombre, algunos la conocen y otros no la conocen, para su tranquilidad no está en esta congregación, ¿sí? Tuve una discusión muy fuerte. Yo era el presidente de los jóvenes, el auxiliar de la iglesia. Y discutí con ella porque como presidente de los jóvenes yo peleaba y velaba por los jóvenes. Amén, gloria al Señor. Era un mini pastor, por así decirlo, porque me tocaba la responsabilidad de velar por lo que el Señor me había dado. Amén. Y había observado que la hija de esta hermana estaba en una pésima condición. Entonces fui a hablar con la hermana y la hermana me dijo: sí, yo ya sé cómo anda mi hija porque yo soy la madre, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, me dice. ¿Qué? Digo, hermana, le digo, yo la dejo que vaya a bailar, me dijo. ¿Cómo, hermana, que la dejás que vaya a bailar? Sí, yo la dejo. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo vas a saber qué es malo el mundo si nunca lo experimentó? Me dice. ¿Cómo vas a saber lo perjudicial del pecado si no tiene ni idea? Pero, hermana, le digo, casi se me escapa el nombre, ¿no?, de la conversación. Pero, hermana, le digo, vos estás completamente equivocada. ¿Por qué? Me dices. Vos no tenés hijos para decirme que yo estoy criando mal a mi hija. No, yo no estoy hablando de mi poca, mucha o nula o vasta experiencia como padre, y te puedo decir que nula porque hasta hoy creo que no he sido padre, le dije a ella. Pero ¿sabés qué? A mí no me hace falta tomar cianuro para saber que si tomo me va a matar. ¿O vos querés sacarte la duda?
Tomá cianuro, a ver si es cierto que mata. No, pero vos estás loco, estás comparando. Es que sí, estoy comparando porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo vas a exponer a tu hija a la muerte? Experimentando y probando con veneno. No vaya a ser que se te muera y después estés llorando. ¿Y sabe qué, hermano? Lamentablemente esa chica murió, espiritualmente hablando. Porque esa chica creció viviendo una hipocresía, porque como era nieta de, ¿sí?, alguien importante dentro de la iglesia, sentía la presión de vivir bajo la presión del patriarcado, ¿sí?, familiar de la iglesia. Entonces todo el mundo la señalaba y todo el mundo la observaba. Y como ella se había criado con esa libertad y le había gustado lo que había experimentado, terminó renegando. ¿Sí? Terminó renegando. Porque lamentablemente yo no puedo decirle, iglesia, a alguien que no ha salido del mundo. Si está en el mundo es porque ha decidido aún permanecer y pertenecer a él. No puedo yo hacer esto como pastor. No puedo traer al mundo a la iglesia para que se sientan cómodos los del mundo. Porque entonces yo no los estaría llevando a la iglesia, sino lo que estaría haciendo es ponerle un título diferente al mundo. Cuando nosotros hemos dicho, hermano, que mundo venía de una palabra griega, ¿se acuerda de la palabra cosmos? Que traducido al castellano significa sistema. ¿Cómo puedo decir que yo soy la iglesia de Dios si sigo viviendo bajo el sistema, bajo las normas, bajo las reglas, bajo las costumbres de este mundo? Yo no puedo convertir este recinto en un lugar de comodidad para el mundo. Prefiero que el mundo se sienta incómodo. Amén. Prefiero que cuando un mundano cruce por esa puerta, aleluya, en lugar de sentirse bien, se sienta mal. Alabado sea Dios, aleluya. Algunos me miran diciendo, ¿pero qué le pasa al pastor? ¿Sabe lo que dice la Biblia? La tristeza según Dios produce arrepentimiento, ¿sí? La cual no hay de qué arrepentirse. Qué indignación, dice, ¿no? Qué solicitud, qué espíritu fervoroso provocó en vosotros. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Nosotros, si somos realmente la iglesia, tenemos que entender el concepto de que Dios es 3 veces santo. ¿Cuántos lo creen? Dios es 3 veces santo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Por eso dice que Él aborrece. Amén. Por eso dice que se constituye enemigo. Por eso dice que tiene enemistad. Amén. Porque no tiene nada que ver. Dios llama que nosotros salgamos del mundo. Y si los que somos llamados venimos con la mochila del mundo para traerlo a la iglesia, bueno, lamentablemente estaremos contaminando ese lugar para que deje de ser iglesia. Porque no puede ser iglesia si no salimos del mundo. Soy iglesia si ya no vivo en este mundo. Amén. Y cuando digo que no vivo en este mundo, no significa de que yo ahora soy un espíritu, ¿sí?, y lo que ve es solamente una ilusión óptica. No, yo sigo estando de manera corpórea, pero no me gobierna el mundo, ni sus deseos. Amén. Sino los deseos de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando entiendo que soy llamado, entiendo que es por Dios. Y cuando soy llamado a salir fuera de un lugar, es del sistema de este mundo. Parece una obviedad, como lo digo, pero esto porque nosotros venimos de prácticas de años bajo un sistema, bajo una organización religiosa que está practicando lo correcto. Porque años atrás, unos cientos de años atrás, este concepto no había madurado en las personas. Entonces se creía que ser iglesia era encerrarse en un monasterio, era subir a las montañas, era escapar al Tíbet, era aislarse de la sociedad.
Y cuando digo que hace cientos de años, era de manera institucional, pero de manera contemporánea he visto a muchos, entre comillas, cristianos, que al no entender este concepto de salir fuera de, no en el sentido de que trajeron el mundo o sigue estando en el mundo y coquetean con la iglesia, sino en el otro extremo, porque nosotros tenemos que vivir en la verdad, no en los extremos equivocados. Amén. Donde creen que porque son ahora parte de la iglesia, le dan la espalda a la familia, le dan la espalda a los amigos, le dan la espalda a los compañeros de trabajo. Y uno dirá, ¿pero qué, hermano? ¿Acaso la amistad con el mundo no nos hace enemigos de Dios? Cuando yo digo la amistad con el mundo, estoy hablando bajo el concepto de compartir, porque ¿por qué decimos que son amigos? Decimos que son nuestros amigos porque compartimos los mismos gustos, ¿sí? Tenemos cosas en común para charlar, para compartir. Amén. Si yo tengo amistad con el mundo, quiere decir que aún me gustan las cosas que éste me ofrece. Eso es lo que dice el libro de Santiago. No una persona de carne y hueso. Porque una persona de carne y hueso, yo puedo llamarlo como un día yo fui llamado. Amén. Puedo hacer como dijo Dios hablando cara a cara con Jeremías. Lo que pasa es que el problema es que está en nosotros la debilidad y la inmadurez. Porque Dios le dijo claramente a Jeremías. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. El problema es cuando nosotros no estamos firmes en la roca. Bueno, ahí es donde nos aislamos, ¿sí? Nos aislamos porque obviamente ese me hace mal. Y yo antes fumaba un porro y ese fuma. Puede pasar, ¿no? Que nos esté tentando. Quiere decir que todavía hay algo que está habitando del mundo en nosotros. Porque si yo oí la voz de Dios, ¿cuántos oyeron la voz de Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos oyeron la voz de Dios? Dios me llamó, amén, gloria al Señor, de las tinieblas a su luz admirable. Si yo he oído la voz de Dios, acudí a su llamado y salí del mundo, ya no vive el mundo en mí, vive Cristo en mí. Amén. Como vive Cristo en mí, el vacío del corazón fue totalmente llenado. Ya no necesito yo. Así que por mí puede estar fumando, ¿sí? Puede estar drogándose, puede estar tomando, que a mí no tendría que hacerme daño. ¿Por qué? Porque ya no soy la misma persona. Yo salí bajo ese sistema, donde en ese sistema Jesús dijo, aquel que es vencido por alguien es esclavo de aquel que lo venció. Cuando estaba en el mundo era vencido por el alcohol, por la droga, por la fornicación, por lo que sea. Pero salí de ese sistema. Ese sistema, aleluya, es del pasado. Ahora estoy en otro sistema donde su palabra dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos lo creen? Entonces, yo si soy iglesia, puedo estar en cualquier lugar que no me va a contaminar, pero yo no puedo traer cualquier lugar o hacer lo de cualquier lugar al lugar donde me congrego. Amén. Yo puedo estar en cualquier lugar porque la luz no fue creada para ponerla debajo del almud o de la mesa, como dijo Jesús, sino para ponerla allá arriba, para que alumbre a todos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero yo como iglesia debo de estar preparado, siendo prudente, siempre con el aceite, para que la lámpara no se apague. Amén. ¿Sabe esa parábola? ¿Por qué es tan interesante? Muchas veces la gente piensa en su desconocimiento que las 10 vírgenes se iban a casar. A ver, sea sincero, ¿cuántos de los que están aquí piensan que las 10 se iban a casar con el esposo? ¿Sí? Antes pensaba, vos pensabas también, ¿no? ¿Hay alguien más? ¿Sí? La mayoría. Bueno, yo le voy a desasnar. Para eso estamos, ¿no? Para enseñar. No era un harén que se iba a casar con ese hombre.
sino las 10 vírgenes. Amén. Porque si no, ¿qué clase de marido iba a ser? Se iba a casar con 10 y porque la otra se quedaron sin aceite, ni le iba a abrir la puerta. Vale, qué marido, ¿no? Sino que la costumbre judía era la siguiente, muy distinta a la nuestra, ¿sí? Nosotros somos los que esperamos en el altar. Yo cuando me casé estuve esperando a Valeria 1 hora 15 minutos, ¿sabe cómo transpiré la gota gorda? No había terminado el culto, me casé un día domingo, un culto de domingo fue, ¿no? 1 hora 15 minutos parado ahí, ¿no? Y transpiraba la gota gorda, no venía más. No sé qué le pasó a mi suegro, no sé si se perdieron con el fotógrafo, no sé, pero 1 hora 15 minutos esperé para que llegue la hermana Valeria y ahí nos casamos. Amén. Cuando ella llegó, todo un cortejo. Mis sobrinas, amén, que una se tropezó y rodó, ¿sí? Pasó de todo en ese casamiento. Amén, gloria al Señor, siempre la cargo porque me ha hecho tío abuelo, así que imagínense, me hace sentir todo un viejo, ¿no? Mi sobrina cuando trajo los anillos, era chiquitita cuando trajo los anillos, más chiquita que Romina. Romina era gordita, chiquita también. Estamos hablando que Romina tiene 33 años. Yo me casé hace 23 años. O sea que Romina tenía 10 años, era más chiquita que Nicole. ¿Sí? Y mi sobrina incluso era más chiquita todavía. ¿Sí? ¿Cómo? Más o menos, no tanto. Pero la novia entró y delante de ella un cortejo, ¿sí? La que llevan los anillitos, ¿sí? La que tiran rosita, qué sé yo, ni me acuerdo. Esas cosas que se organizan. Bueno, en Israel es diferente. La fiesta de boda se celebra por lo general en la casa de los padres de la novia, ¿sí? Y es la novia la que está esperando al novio. Amén. Y ¿sabe qué? Por lo general la fiesta se hacía de noche. Y él era acompañado por un cortejo. Era toda una fiesta que un varón se case en Israel. ¿Y sabe quién hacía de cortejo? Todas las doncellas solteras del pueblo. Eran las que hacían de cortejo. ¿Y por qué era tan importante tener la lámpara encendida? Porque como era por las noches y no existía como ahora el alumbrado público, vio que había la posibilidad de que en las calles oscuras y tenebrosas de Israel por las noches, ¿usted cuántos conocen la historia de Israel? ¿Se acuerdan lo que sucedió con los benjamitas? A ver, ¿cuántos se conocen la historia de la tribu de Benjamín? A ver, ¿qué sucedió con la tribu de Benjamín? ¿Alguno leyó el libro de los jueces? ¿Usted leyó el libro de los jueces, hermano anciano? ¿Qué pasó con los benjamitas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se rebelaron, mataron a los hombres. ¿Y qué sucedió? Exactamente. ¿Qué pasó? Claro, que los demás también. Para que no se extinga la tribu, porque no habían quedado casi mujeres. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Lo de Israel hicieron la vista gorda, ¿sí? La demás tribu. ¿Para qué? Porque los benjamitas esperaban en emboscada y ¿qué hacían? Secuestraban a las doncellas, ¿no? Las arrebataban. ¿Para qué? Para que justamente no se extingan. Porque eso es lo que había pasado, como venganza por lo que hicieron. Mataron a las mujeres de aquella tribu, ¿sí? Bueno, la costumbre quedó por los años, ¿no? Había bandas armadas que secuestraban a mujeres jóvenes, doncellas, en Israel. Entonces, imagínense, lo que podría llegar a ser una fiesta se podía tornar en una tragedia. Entonces, ¿qué tenían que tener? Las lámparas encendidas para alumbrar en medio de la oscuridad, ¿sí? Por eso, una vez que se cerraba la puerta, ya no había posibilidad. ¿Por qué? Porque una vez que se cerraba la puerta no se volvía a abrir. Entonces, yo tengo que entender que si soy la iglesia de Dios, tengo que haber primeramente oído el llamado. Salid, el esposo ha llegado, salid a recibirle.
Amén, gloria al Señor, aleluya. Estaba llegando su séquito del que se iba a casar. Si uno estaba preparado, salía para participar de la fiesta. ¿Y cómo salía? Con la lámpara encendida para alumbrar en medio de las tinieblas. Amén. Yo no puedo vencer las tinieblas con las tinieblas, porque solamente lo único que voy a encontrar es tinieblas. Y lamentablemente entre las tinieblas me perderé y encima podré correr el riesgo de ser secuestrado. ¿Sí? Pero si yo me he dado cuenta de que están llamando, amén, salid a recibirle. Voy a salir, gloria a Dios, aleluya, para ser diferente. No para seguir siendo el mismo, para ser distinto. Y no para un ámbito, hermano, aleluya, similar al de antes, sino uno completamente nuevo. Amén. Eso conceptualmente es la iglesia de Dios. Por eso, cuando yo hablo de iglesia, tengo que entender que ahora tengo una vida distinta, un gobierno distinto, estatutos distintos, normas y reglas distintas. Amén. Para yo poder ser la iglesia del Señor. Vamos a la cartilla, a ver cuántos han traído la cartilla. Amén. Habíamos puesto el nombre distintivo para la congregación de cristianos es Iglesia, cuyo nombre cuyo significado es muy especial, ya que esta palabra se traduce al sustantivo griego eclesia, ¿sí? Ek fuera de, eclesis, llamamiento, también de caleo, llamar, cuya traducción sería una asamblea de los que salen fuera o la asamblea de los que son llamados fuera. En el Nuevo Testamento designa en primer lugar a la congregación del pueblo de Dios, que se reúne en su calidad de ciudadanos del reino de Dios, habíamos leído Efesios 2:19, con el propósito de adorar a Dios. Esta palabra iglesia puede referirse, preste atención, tanto a la iglesia local como a la iglesia universal. Uno dirá, pero ¿por qué esta diferencia? Bueno, está en la Biblia, vamos a buscarla para comprender, porque a veces cuando nosotros no comprendemos lo que leemos, practicamos y esto sucede muy a menudo. El hermano pertenecía, mejor dicho, a una institución donde, ¿cuántas filiales hay, hermano, aproximadamente en la Asamblea de Dios? 95 filiales, ¿sí? ¿Y cada una cuántos anexos por promedio? 600 anexos. Una barbaridad, ¿no? Yo pertenecía a otra institución, que éramos 13 filiales, no éramos tan grandes como la asamblea, ¿sí? Pero en promedio 10, 15 anexos tendrían cada uno, más o menos. O sea, también había una linda cantidad más o menos de anexos. ¿Sabe lo que sucedía en una filial? Sucedía lo siguiente. No se juntaban lo del anexo tal con la central, ¿sí? Y lo de la central no se juntaban con otro anexo. Y todos decían, no, yo soy de Merlo Gómez, no, yo soy de Templo Central, no, yo soy de González Catán del 29, ¿sí? Y yo me llevo bien, yo me llevo bien con Merlo Gómez, no me llevo con la central. Y eso sucede cuando nosotros creemos que la iglesia son varias. Cuando no nos damos cuenta que la iglesia es una. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer la Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Verso 17, dice así la Biblia. Si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí un ejemplo. Leemos Hechos de los Apóstoles 15:4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 4. Y llegados a Jerusalén,
Fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia. Y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Amén. Dos pasajes de la Biblia donde habla de carácter local, de carácter particular. Pero no significa que la única iglesia que era verdadera la que estaba allí en Jerusalén. Porque la iglesia es una, pero puede estar diseminada en diferentes lugares. Si yo circunstancialmente soy de Marcos Paz, porque yo fui en Morón, amén, pero criado en Libertad, partido de Merlo, hasta que a los 21 años me mudé a Marcos Paz, ¿sí? Y hoy soy pastor, viviendo en Marcos Paz, de aquí de La Matanza. Mire qué vuelta que da la vida, ¿sí? ¿Qué significa? ¿De que yo pasé por distintas iglesias? No. Yo conocí una iglesia, pero me congregué localmente en distintos lugares donde la iglesia hizo asiento. Amén. Porque por más que yo sea de Marcos Paz, no invalida el hecho de que yo sea hermano de Héctor. Amén, gloria al Señor. O de Eduardo, o de Andrés. Más allá de que yo pueda llegar a decir que mi gentilicio es Marcos Paceño, ¿sí? Y el de estos matanceros, ¿sí? Por más que yo sea Marcos Paceño y estos sean matanceros, ¿me hace a mí distinto a ellos y ellos a mí? ¿O somos de la misma iglesia? Porque a veces nosotros tenemos por una cuestión de inmadurez. No, yo soy de la iglesia Asamblea de Dios. No, yo soy del Centro Cristiano de Evangelismo Jesucristo Vive. No, yo soy de la iglesia Una Ventana al Cielo. ¿Sí? Ojalá digan así, ¿no? Somos muy pequeños nosotros todavía. Pero lo hacen en el sentido de dividir. Lo hacen en el sentido de diferenciarse. No por el carácter santo y celoso como el de Jesús cuando vio que en el templo, porque ¿cuántos conocen la historia? Jesús vio en el templo que se vendían palomas, que estaban los cambistas, que se vendía incluso bueyes, incluso hasta corderos para el sacrificio. Eso hizo que Jesús, como dice el libro de los Salmos, el celo por tu casa me consume, amén, agarrase un látigo y lo sacase el latigazo y pateé las mesas y volteé la mesa de los cambistas y hiciera desastre. Que dicho sea de paso, fue el principio del fin, entre comillas, de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los que regenteaban todo eso fueron los que lo juzgaron después. Anás y Caifás eran los dueños de ese emprendimiento religioso del templo de Jerusalén. Ahora entiende por qué lo odiaban tanto a Jesús, ¿no? Lo odiaron a Jesús porque Jesús termina con la corrupción. Donde está Jesús no tiene que existir corrupción. ¿Cuántos lo creen? ¿Puede decir amén? Gloria al Señor. Mire, para hacer un lindo mensaje, ¿no? Para un presbítero, para un pastor, para hacer un lindo mensaje. Donde está Jesús, no hay corrupción. Si hay corrupción es porque Jesús no está presente. Porque si Jesús estuviera presente, hace rato que sacaría sus látigos, aleluya, y daría vuelta a todas las cosas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mire qué lindo mensaje para predicar. Nosotros a veces confundimos ese celo por su casa con el celo que tenemos por donde nosotros somos. Y hacemos división del cuerpo de Cristo, siendo que nadie puede dividir el cuerpo de Cristo, porque ni el Hades ni el infierno puede contra la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Somos nosotros los que a veces, por no entender que la iglesia es una, aunque encuentre yo aquí una en Jerusalén, otra en otro sitio, significa que circunstancial, geográficamente, la iglesia se reunió ahí, pero bajo el concepto de que
compartimos un mismo Dios que nos llamó y que nosotros salimos del mundo para su santidad y estar viviendo conforme a su palabra, me constituye en mi hermano. ¿Cuánto lo creen? Esto lo vivió mi pastor hace muchos años atrás. Él fue invitado a predicar a una convención de evangelistas a la ciudad de Ámsterdam. Eso es los Países Bajos, ¿sí? Antes lo conocíamos por Holanda, aunque está mal decir Holanda, ¿no? Holanda es una región dentro de los Países Bajos. Y cuando él estaba en el aeropuerto de Ámsterdam, que no conocía a nadie, ni el idioma, ni nadie, ¿sí? Estaba solamente con un cartelito que decía Argentina, Asamblea de Dios, nada más. para que lo distingan los hermanos que lo iban a buscar. En el hall del aeropuerto de Ámsterdam se encontró con una persona de color. Me decía el hermano, mira hermano, ese hombre era tan morocho que parecía azul, dice. Y no estaba vestido, yo estaba de saco, corbata, él estaba vestido con una túnica blanca, un sombrerito de color así en la cabeza, pero cuando nos encontramos, algo sucedió, me dice. Yo dije, gloria a Dios, aleluya. Y el otro dijo, amén. Y nos abrazamos y empezamos a hablar en lengua y glorificar al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Se había encontrado con otro hermano en Cristo. ¿Sabe de dónde venía ese hermano? También iba a aquella convención de evangelistas, pero él era de Kenia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aunque no compartían el idioma, ni siquiera la cultura, hasta incluso podríamos decir que diferentes razas tenían algo en común. Habían salido del mundo, servían a un mismo Dios, adoraban a un mismo Dios y el mismo Espíritu los había sellado. Eso es lo que nos hace distinto al mundo, que de diferentes lugares Dios ha llamado y nos ha reunido como su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Por eso si yo soy tan inmaduro de creer que porque soy de La Matanza o de Marcos Paz me hace distinto al otro, creo que no entendemos el concepto de iglesia. ¿Sí? Porque no solamente iglesia, amén, podemos encontrarla en diferentes lugares, pero siempre será la misma, la del Señor, porque la iglesia es de carácter universal, no es solamente de carácter local. Algunos creyeron y tergiversaron estos pasajes que yo le mencioné, porque estos pasajes sueltos que yo le estoy leyendo son pasajes que han usado por distintos siglos diferentes autores, diferentes padres de las iglesias primitivas para tergiversar y llevar al error. Por eso se creó el Vaticano, donde decían que era la Santa Sede, ¿sí? El único lugar donde atendía a Dios, por decirlo de otra manera, ¿sí? Sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Helado está el café. Me lo olvidé. No pasa nada. Ya acá, dejalo, ya está. Sí. Ah, microondas, no una pregunta, entendí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo, ¿qué dice la Biblia? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, ¿qué cosa? La cual Él ganó por su propia sangre. Yo pregunto, hago esta distinción. Hagamos este planteo. No lo puedo hacer quizás tan amplio porque todavía nosotros estamos en pañales. Pero podemos hacer, tenemos una filial. Podemos mandar la parte, tenemos una filial. La filial de Villa Berté, amén, provincia del Chaco. Allí está nuestro hermano pastor David
Simino. Tengo acá al presidente de los jóvenes, mi hermano Brian Salazar. Me lo llevo al hermano para el aniversario. ¿Sí? El hermano es presidente de los jóvenes, auxiliar de la iglesia. Y ve un joven de la filial de Villa Berté que está pecando. ¿Qué haces? ¿Qué más? ¿Qué es? Quizás. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando nosotros entendemos que la iglesia es una, ¿sabe por qué lo digo? Gracias a Dios que respondió esto. Porque algunos, ¿sabe qué me respondieron? No, hermano, yo soy presidente en Merlo. Yo soy presidente en Agustín Ferrari. No, yo soy presidente en La Matanza, en La Ferrer. Para eso está el presidente de jóvenes de Villa Berté. Yo pensé que el versículo 28 dice, por tanto, ¿qué dice? Mirad por vosotros, primeramente mirad por vosotros, y luego dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y es importante que diga obispos, porque ¿sabe qué significa la palabra obispo? La palabra obispo viene del griego presbúteros, y aquí tenemos dos que si son realmente presbíteros u obispos, aleluya, saben su función. ¿Cuál es la función, queridos hermanos, de ustedes como obispos o presbíteros de la iglesia? Amén. Y acá dice, vuelvo a leer, presta atención, sígame por favor, presta atención lo que leemos. Por tanto, primeramente que dice, mirad por vosotros. Y después que dice, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, yo tengo que mirar por mí. Y cuando dice que os ha puesto como obispo, es que tengo que vigilar por todos. Más allá de que yo localmente me congregue en La Ferrer. Es mi hermano y soy parte de la iglesia del joven que está en Villa Berté. Amén, gloria al nombre del Señor. Y si somos de la misma iglesia, mi deber no es solo velar por mí. Esto no es sálvese quien pueda. Esto todos nos tenemos que salvar. Y si ves a tu hermano pecar, ¿qué tenés que hacer? Amén. Pensé que me iba a decir, no, decirle al pastor. Eso lo hace alguien que no conoce la iglesia. Porque el que conoce la iglesia, si tu hermano peca, ve y habla tú con él a solas. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano y cubierto multitud de pecados. Si no te oyere, llamad a 2 testigos. Si no oyera a los testigos, traerlo al concilio. Si no llega al concilio, bueno, como leímos allí en Mateo, ¿sí? Tenerlo por gentil y publicano. No tengo que lavarme las manos porque me separa una distancia geográfica. No tengo que lavarme las manos porque tengamos diferencias culturales. Porque si yo encuentro la diferencia y las uso para separarme, no entiendo el concepto de iglesia. ¿Sabe cuántas veces, hermano? Yo le voy a contar. Yo llegué a tener hasta 9 cultos por semana predicando la palabra del Señor. O sea, me congregaba en diferentes lugares, en 9 lugares. Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Y sabe cuántas veces puse mi diezmo en otro lugar? Montones de veces. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es una para mí. Amén. No hay distinción. Es una la iglesia. Si yo considero a mi hermano, es porque sé que practica la misma doctrina que yo he aprendido. Si no, estaría incumpliendo lo que dice Romanos capítulo 16. Amén. Algunos no entienden y dicen, pero eso está mal, hermano. ¿Por qué está mal? Decime bíblicamente por qué yo no puedo poner el diezmo en otro lado.
y no te saben responder por qué. Porque nosotros hacemos esas diferencias. Nosotros nos creemos dueños del lugar. Nosotros hacemos muchas veces divisiones y separaciones entre la grey, diciendo no se junten con este, no se junten con el otro. Yo sabe cómo combato y estoy totalmente en desacuerdo. Tuve que admitir y tuve que aceptar cuando con argumento bíblico me dijeron, hermano, no digamos que son nuestros hermanos de tal lugar. Porque hasta que a mí no me lo demuestren bíblicamente que no son mis hermanos, yo no puedo decir que no son mis hermanos. Porque Romanos capítulo 14 dice bien claro, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Si para su Señor está en pie o cae, y poderoso es Dios para dejarlo estar sin caída alguna. ¿Cuántos creen esto? Dicen amén. Si yo creo, hermano, que Héctor es mi hermano, pero Héctor se congrega en la asamblea de Dios, me hace a mí diferente, me hace a mí mejor, me hace a mí tenerle desconfianza porque él tenga otro pastor. ¿O acaso no somos hermanos? ¿Y por qué somos hermanos? ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre que está en los cielos. Amén, gloria al nombre del Señor. Aunque algunos circunstancialmente vivan en La Matanza, otros en La Ferrer, otros en Celina, otros en Marcos Paz, amén. Esas cosas simplemente son geográficas, pero nos aunan algo en particular, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, porque la iglesia es una, así sea aquí en La Matanza, como en el Congo, en La Quiaca o en Ushuaia. No importa, donde está Cristo, allí está la iglesia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos el último pasaje, libro de Efesios. Capítulo 2. Versículo 21. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 21 y 22, dice así la palabra del Señor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y esto yo lo debo de contextualizar. Vamos a buscar un pasaje en Hechos de los Apóstoles, que es muy interesante. No se olvide de Efesios capítulo 2, versículo 22. Amén. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 39. En adelante vamos a leer de la palabra del Señor. ¿Encontró? Primero ya que tiene la tabla acá y lo va a encontrar rápido, lee Efesios, el que leímos recién, 2, 22. Amén, gloria al Señor. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 2:39? A ver, vamos a leerlo en voz alta, todos juntos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Si yo leo lo que entiendo, ¿cuántos entienden lo que están leyendo? A ver. ¿Quién es el que está hablando? El apóstol Pedro. ¿A quién les está hablando? ¿A quién les está hablando? Entienda lo que lee. Si tú ese,
la circunstancia, el tiempo histórico, ¿a quién les estaba hablando? Amén. Pero ¿quién es pueblo judío? ¿Solo el nativo natural o quiénes más? Para naturales y prosélitos. Amén. Gloria al Señor. O sea, vuelvo a leer. Usted tiene que leer con entendimiento. Lea con entendimiento. Vamos a leer todos juntos. Presta atención. Para eso es el seminario. Para estar tranquilo y meditar la palabra. ¿Sí? Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Acá abre un poquito más. No solo para lo de ese momento específico. Amén. Porque era el día de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Amén. La tercera fiesta judía. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sin embargo, ¿qué sucedió? Coincidentemente con la fiesta vino el advenimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Amén. Algunos decían, estos están borrachos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, no, varones de Jerusalén, estos no están ebrios como vosotros pensáis, sino esto es lo que predijo el profeta Joel, que en los posteros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne, etc. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No solamente por una cuestión como algunos piensan que fue un hecho aislado, por eso dicen que fue para el primer siglo, y así dicen que no existe el hablar en lengua hoy en día, ni la sanidad divina, ni los milagros. Estaría violando la interpretación bíblica y lo que dice aquí la Escritura. No solamente fue para aquellas personas en particular. Pedro aquí está abriendo el abanico para vuestros hijos. O sea, está hablando para más adelante, para los descendientes de esto, que han tenido la posibilidad de ser partícipes de la inauguración, a esta instauración de un nuevo régimen sobre la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, aleluya, y esta es la iglesia del Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Pero no solamente sucedió en Jerusalén esto y quedó ahí, sino dice, ¿qué más? Y para todos los que están lejos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino porque cuando dice para todos los que están lejos, podemos reducirlo en la interpretación lo del primer viaje. ¿Por qué no agregaríamos el segundo y hasta el tercero de los viajes misioneros de Pablo y se terminó la propagación del Evangelio? Porque Pablo dijo, he llenado el mundo entero con la palabra. Bendito sea el Señor. Se terminó. Nosotros acá, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Estamos en siglo XXI, 2024. Sin embargo, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 39? No solo para vosotros, judíos que vinieron a la fiesta de los tabernáculos, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo pregunto, ¿cuántos llamados hay aquí en esta noche? ¿Cuántos fueron llamados por Dios para salir de las tinieblas a la luz admirable? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces esto nos iguala en condiciones con estos. ¿Y estos qué recibieron en aquel día? ¿Qué recibieron en aquel día? La promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo para tener poder. Entonces, si nos iguala, nosotros también tenemos que creer en la promesa. Porque la iglesia es una, universal, es para todos, nos alcanza a todos. Amén. Sigue el pasaje bíblico, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así crecía la iglesia de Dios. Porque más allá de que
podamos tener diferentes costumbres, diferentes idiomas, diferentes lugares donde congregar, si somos de Cristo, un mismo espíritu, porque el espíritu de Cristo estará en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya pasó una hora. ¿Podemos seguir un ratito más? ¿No le molesta? ¿No se aburre? ¿Seguimos un ratito más? Bueno, seguimos leyendo en la cartilla. Amén. Dicho estos conceptos que parecen tan básicos, no son tan básicos cuando yo comienzo a explicar y contar testimonio, ¿sí? Donde a veces decíamos nosotros, esto de tal lugar siempre hacen rancho aparte. Bueno, existe ese concepto de hacer rancho aparte cuando no entendemos que la iglesia es una. Cuando no entendemos que el Espíritu Santo es uno y ha sido derramado en nosotros. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, vivimos con total libertad. Y a la vez nos hace abrir los ojos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Me hace abrir los ojos para que Romanos capítulo 16 a mí no me sorprenda, sino serán mis hermanos siempre y cuando cumplan con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le leí el versículo 42, porque ese es el concepto del edificio de Dios, las 4 columnas de la iglesia, indispensable para ser iglesia de Cristo. Pero eso lo estaríamos adelantando. Ahora estamos hablando del concepto iglesia. Entendemos el concepto iglesia cuando nosotros vemos al Israel antiguo. Amén. Porque el Israel antiguo es la perfecta figura de la iglesia actual. Pues salieron como pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto para emprender un viaje hacia la tierra prometida. Amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, esta es la palabra clave, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando nosotros hablamos, hay una figura dentro de la interpretación bíblica, esto cuando tengamos aquella materia hermenéutica, varios están esperando que enseñe hermenéutica, ya vamos a llegar, ya vamos a enseñar hermenéutica, ¿sí? Pero una de las cuestiones que se aprende en hermenéutica, aquí tenemos un egresado del seminario, así que le puede preguntar tranquilamente allá a nuestro hermano Andrés, ¿sí? Cobra, dice. Bueno, dice, con el tema de los benjamitas quedó medio tecleando ahí, ¿no? Zafó que dijo la que la descuartizaron. Bien, ahí acertó. Salió por la tangente diciendo, colaboren, expliquen ustedes, hablen, ¿sí? Pero uno de los conceptos de la hermenéutica es la tipología. No sé si se acuerda, Andrés. ¿Sí? Uno de los conceptos de la hermenéutica es la tipología. ¿Qué es la tipología? Son diferentes tipos, o sea, son conceptos de representación. Moisés se le llama que es un tipo de Cristo. Amén. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Cuando nosotros hablamos de tipo, literalmente tipo habla de persona. Cuando dice este tipo, bueno, sí. Tipo habla de persona, ¿sí? Cuando nosotros hablamos gramaticalmente de los tipos, amén, estamos hablando de personas. O sea, tipo es una persona, amén. No una personificación, sino una persona, porque la personificación es otro concepto de la hermenéutica, es una persona, amén. Pero no cualquier persona es un tipo, sino que esta persona tiene que reunir ciertas características
¿Por qué es tan relevante que reúna ciertas características? Porque estas características, vamos a decir, las características que yo encuentro en Moisés. A ver, ¿qué podemos encontrar en Moisés? Que era manso. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más? Hagamos de cuenta que sí, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Me gustó el de manso. El otro tartamudo lo ponemos porque tengo misericordia, ¿no? Pero bueno. ¿Eh? Tenía fe. Bueno, podríamos decirlo. También. ¿Eh? Casi estás diciendo lo que la clave. ¿Sí? Vamos a poner aquí más la lista. Llamado. Nosotros decimos que somos iglesia. ¿Somos iglesia por qué? Ek significaba ek. ¿Qué significaba? ¿De dónde lo llamó? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? En el mundo. Fue llamado por Dios, ¿de dónde? No escuchan, ¿viste? No te escuchan. Fue llamado por Dios de Egipto. Cuando yo digo esto, usted estará diciendo, ¿por qué está diciendo todo esto el pastor? Bueno, yo le voy a enseñar lo que es una tipología o los tipos que reúnen ciertas características para representar a otra persona. ¿Qué más podríamos decir? Esto no se lo olvide lo que estamos hablando aquí, ¿no? Llamado por Dios de Egipto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir de lo acabamos de leer recién? Lo acabamos de leer recién. Vamos a leerlo de vuelta porque están adivinando, están adivinando. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. ¿Qué hacía Moisés? ¡Milagros! ¡Qué difícil, por Dios! Mire que he tenido alumnos, pero ustedes me están ganando. O sea, Moisés hacía milagros. Moisés fue llamado de Egipto. Moisés era manso, ese tartamudo medio raro, pero bueno. Fe, obediente, amén. ¿Qué más podemos decir de Moisés? ¿Qué más podemos decir de Moisés? A ver. A ver. ¿Qué fue Moisés para Israel? Amén, qué difícil, Dios mío, me están haciendo transpirar, ¿eh? Vamos a decir que Moisés fue el libertador. Amén. ¿Qué más? Más no puedo ayudar, ¿eh? ¿Qué más? Le voy a preguntar, ya que está tan despierto, ¿qué más fue Moisés? ¿Cómo? No te escucho. ¿Cómo? Amén. Este que fue un bebé. Pegó en el palo y entró, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque Jesús también fue un bebé. Y ambos fueron rescatados de la muerte. ¿Saben lo de la Biblia? Pasa que se hace el tonto, ¿no? Gloria a Dios. Lo estoy haciendo así para que los demás piensen. ¿Viste? No piensan. ¿Te das cuenta? No piensan, no piensan. ¿Cómo van a entender que es un tipo, ¿no? Una tipología, amén? Si yo primero no descifro, porque estamos hablando que la persona, ¿quién es? La persona que yo estoy analizando. Moisés. Moisés es un tipo de Cristo
porque hay características en común con Cristo. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió la palabra? Jesús fue llamado de Egipto. ¿Cuántos saben esto? A ver, cítame el pasaje bíblico. Cuando justamente era un bebé, amén, aleluya, ¿qué sucedió? Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Qué hicieron José y María? Se fueron a Egipto, amén, alabado sea el nombre del Señor. Muerto Herodes, ¿qué sucedió? Volvieron de Egipto a Israel, amén, gloria al nombre de Jesús, el Señor. ¿Qué más? A ver, encuentra aquí en Moisés. ¿Qué más se encuentra en Moisés? Libertador, ya lo dijeron. ¿Qué más se encuentra en Moisés? Amén. O sea, podemos llegar a decir que era un caudillo. Amén. Nadie me dijo el más importante de todos. Era profeta. Amén. ¿Quién? Y tenés que abrir más fuerte. Soy medio sordo, hermana. ¿Por qué Moisés era profeta? ¿Lo vio alguna vez usted profetizar a Moisés? A ver, ¿qué más puede decir algo? A ver, ¿qué es el profeta? ¿Qué es el profeta? A ver. Amén, gloria a Dios. Hablaba en nombre de Dios. Era representante de Dios. La manera más práctica de entender que es un profeta es leyendo el libro del profeta Amós. El profeta Amós dijo algo interesante: no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele a sus siervos los profetas. O sea, el profeta conoce las intenciones, conoce la voluntad, conoce las intenciones y el proceder de Dios. Amén, dicho en otras palabras. Bendito sea el Señor. Dios lo llevó a Moisés al monte Sinaí y le dio, ¿qué cosa, hermano? Los 10 mandamientos, le reveló la palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, todas estas características que nosotros encontramos representan a una persona. Yo digo que Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Amén, del Señor. Porque el Señor Jesús también estuvo en peligro cuando fue bebé. También fue llamado de Egipto. Amén. También fue manso y humilde. Fue obediente. Hizo milagros. Amén. Era un profeta. Fue un libertador. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y podría enumerarle un montón de cosas más. ¿Sabe cuál fue la única gran diferencia? Porque Jesús fue mayor que Moisés. Este, que era manso, un día se enojó. Y eso provocó justamente de que no entrase a la tierra prometida. Pero Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, y en él no se halló pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto le dio una bofetada a la humanidad pecadora, que él, siendo hombre igual a nosotros, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, demostró que se puede vivir en santidad, que se puede vivir bien con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Yo cuando entiendo esto, entiendo lo siguiente: debo de comprender que así como Moisés fue para Israel, tiene que ser Cristo para la iglesia. Si Moisés no decía marchen, ellos no marchaban. Si Moisés no decía esto no le agrada a Dios, ellos no dejaban de practicarlo.
Si Moisés no revelaba lo que Dios le reveló, ellos seguían en la ignorancia. Es más, la Biblia dice que Moisés vio la gloria de Dios. ¿Sí o no? Esta es una pregunta capciosa. A ver. O te la reformulo mejor. Te la voy a hacer un poquito más difícil. ¿Vio el rostro de Dios Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué no vio el rostro de Dios? ¿Por qué? A ver. Porque no me verá hombre y vivirá, le dijo Dios. ¿Y qué vio Moisés entonces? La espalda. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y para ver la espalda, ¿qué fue necesario hacer? A ver, gloria a Dios. Mire que acá hay futuros evangelistas, ¿eh? Este es un mensaje que prediqué en la campaña cientos de veces. A ver. ¿Dónde se metió? ¿Dónde lo puso Dios? A Moisés. Para que Moisés no muera. ¿Eh? ¿Cómo? ¿A dónde lo puso? Hay que leer la Biblia, ¿no? Como dijo siempre, ¿no? Estaba en el monte. No me verá hombre y vivirá, mas solo verás mis espaldas para que no mueras. Y lo metió en la hendidura de la peña. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y puso su mano y allí pasó Jehová y solo Moisés vio el resplandor de sus espaldas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe quién es Jesús? Jesús es la gloria del Dios invisible. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, la gran diferencia para mejor en Jesús con respecto a Moisés es que él tuvo que entrar a la hendidura de la peña. Si no entiende lo que le quiero decir es porque tiene que nacer de nuevo. ¿Hay evangelista o no hay evangelista aquí en esta noche? Hubo alguien que se abrió a su costado. Cuando estaba en la cruz del Calvario, muchos se preguntan, ¿por qué abrieron el costado de Jesús? Porque no me verá ojo y vivirá. Pero gloria al Señor, aleluya, que Él puso su mano sobre la humanidad. Vino sobre la persona de Jesucristo, aleluya. Abrió su costado como se abrió aquella peña. Alabado sea Cristo. Y Moisés entró en Él para no morir. Gloria al nombre de Jesús. Que gracias a Jesús usted puede entrar a la iglesia para poder contemplar, disfrutar y experimentar la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Lo que no pudo Moisés, lo pudo hacer posible Jesús. Amén. El Dios inaccesible, hacerlo accesible a todos. Para vosotros, para vuestros hijos y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Esto es un tipo. Cuando una persona reúne características similares a la que nosotros queremos representar o entender. Amén. ¿Y por qué yo puedo aseverar esto? Otro concepto de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Sí? Porque ¿qué dice aquí esto que hemos leído nosotros en el versículo 37? Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí y a él oiréis. O sea, yo puedo certificar que Moisés es un tipo de Cristo porque a mí la Biblia me lo está diciendo. Porque él dijo en primera persona,
os levantará Dios otro profeta como yo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, ¿ven las características en mí? ¿Sí? Bueno, la verán en este que se levantará. Y otro que ninguno dijo. ¿Qué comieron en el desierto? ¿Y cómo se llama el maná? ¿O cómo se lo llama el maná? El pan que desciende del cielo. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio según San Juan? Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el que nos dio Moisés. No, muchachos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y os digo que ya ese pan está con vosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El verbo que se hizo carne, Jesucristo, el Señor. ¿Vio cómo trabaja una tipología? ¿Cómo se interpreta un tipo? Bueno, de acuerdo a las características. Entonces, la iglesia puede ser representada tranquilamente por Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba en esclavitud y fue libre por un libertador. Amén. Los hizo diferente a los demás. ¿Por qué Dios los hizo diferente a los demás? Está la respuesta en la Biblia de esta pregunta que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo esta pregunta y este planteo porque yo quiero que usted piense para que usted entienda por qué es tan importante para nosotros los pastores enseñar la palabra, enseñar la doctrina. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para Dios hacer que Israel sea un pueblo diferente? A ver, da la respuesta en la Biblia. Qué silencio que hay, ¿no? Está en la Biblia. En los mismos pasajes que estoy citando de memoria. Para que vosotros seáis mi especial tesoro, mi pueblo escogido. Amén. Diferente de entre todos los pueblos. Por eso Dios les desagradó que pidieran rey, porque ellos tenían como exclusividad, amén, no tener rey, sino tenían al rey de reyes, amén, pero ellos querían ser como las demás naciones. Dios quería que sean especiales, alabado sea Dios, no que sean el común denominador del mundo. En el mundo, hermano, todos tienen las mismas circunstancias, los mismos caprichos, los mismos problemas. Pero nosotros no somos de este mundo, somos especiales, porque somos especial tesoro para Dios. Y nos hace especiales porque vivimos distinto. Amén, aleluya. Tenemos un pensamiento distinto y tenemos una manera de conducirnos distinto. Eso nos hace especial. Si usted no entiende que es especial, lo lamento. Trataré de ser mejor predicador, pero si usted entiende que es especial, lo hace especial lo distinto que somos al mundo. Como sucedió con Israel. La palabra hebrea, gajal, se traduce de la siguiente manera: congregación. ¿Qué es congregación? Hermandad de fieles de una misma tradición religiosa. Israel fue llamado congregación. Vamos a leer Salmo 22. Libro de los Salmos. Ya estamos terminando, hermano. 5 minutitos y ya terminamos. Libro de los Salmos, el Salmo 22, versículo 22, está literalmente la palabra gajal, que a su vez es extraída de esta palabra hebrea, la palabra griega tanaj, que se traduce también como congregación. ¿Qué era congregación? Hermandad de fieles de una misma tradición religiosa. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 22? 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio
de la congregación te alabaré. Amén, gloria a Dios. Israel fue llamado una congregación. Entonces ahí yo entiendo lo siguiente. Una iglesia es iglesia si reúne las características de Israel. Así como analizamos, amén, a Moisés. Vamos a analizar Israel. Amén. Pero vamos a analizar Israel con controversia. ¿Qué es esto de la controversia? La controversia es lo opuesto, ¿sí? Lo contradictorio, lo distinto. Vamos a usar Israel y vamos a usar Canaán. ¿Cuáles son las diferencias? Un cuadro sinóptico. Amén. Recuerde que estamos en el seminario. Esto no es un estudio bíblico, esto ya es seminario. No hablemos de características morales. Como pueblo, como naciones. Le voy a dar una ayuda. Ellos tienen rey. Israel no era así. Israel tenía Dios. Amén. ¿De qué manera se asociaba Dios con el pueblo? Jueces y profetas. Amén. ¿Qué más podemos decir aquí? Estos eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Amén. Tenían varios dioses. Israel. ¿Eran politeístas? ¿Ellos qué eran? Un solo Dios. Amén, gloria al Señor. Tenían un solo Dios. ¿Qué más podemos decir? Amén. Canaán con Israel. O sea, cuando yo hablo jueces y profetas, Dios, rey, puedo decir sistema de gobierno, ¿no? Amén. Sistema de gobierno. Un hombre, Dios, a través de los jueces y los profetas. Amén. Bendito sea el Señor. Israel era monoteísta, solo Dios. Estos eran politeístas, tenían varios dioses. A ver, ¿qué diferencia más había? A ver, una que a nosotros los varones nos duele. Podría decirse, pero había otras más. Una que a los varones nos duele. Lo sabía. ¿Qué es la circuncisión? No tengan vergüenza, ¿eh? Porque está en la Biblia, así que nadie tenga vergüenza. ¿Qué es la circuncisión? ¿Mm? ¿Qué es? ¿Que lo castraban? Del prepucio, muy bien. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién fue el primer hombre de la Biblia que fue circuncidado?
Sácamelo, sácamelo. ¿Podés venir acá, Andrés? Me quiero ir a Marcopa. ¿Vos qué te recibiste de bachiller? ¿Te recibiste? Ah, ¿bachiller qué? ¿En divinidad? Ah, sí, yo también soy bachiller en divinidad. Mirá lo que tengo que ver. ¿Quién fue el primer hombre que se circuncidó en la Biblia? ¿Quién fue el primer hombre que se circuncidó en la Biblia? Isaac fue el primer hombre que se circuncidó en la Biblia. Están inventando, no saben nada de esto, por el amor de Dios. Abraham. Amén. Y ese mismo día fue circuncidado un hijo con él. Ya con esto, si no respondieron a Abraham, no van a acertar qué hijo fue circuncidado con él. ¿Quién fue circuncidado con él ese mismo día? Cric, cric, cric. Bueno, por lo menos acertó. Ismael, claro que sí. Amén, gloria al Señor. Ni te pregunto la edad de Ismael y de Moisés porque ya demasiado sería, ¿no? Isaac después nació y fue circuncidado. La pregunta es, ¿por qué fueron circuncidados? Ni siquiera me atrevo a preguntar en qué lugar, porque tiene que ver el nombre del lugar. Gilgal era el lugar donde fueron circuncidados. Amén. Abraham con Ismael. ¿Y sabe qué significa? Gilgal significa corte en redondo. Amén, justamente por el corte del prepucio. Pero ¿por qué fueron circuncidados? Me encanta porque viste haciéndose el que sabe. Zapa de responder. ¿Por qué fueron circuncidados? Y eso que estoy enseñando a la iglesia y me doy cuenta que tengo que enseñar Pentateuco. Amén. Porque no saben nada. Parte de Dios. ¿Qué chamullero? Me está dando un chamullo, pero terrible. Porque es una ley. Nadie sabe por qué, ¿no? Porque era una señal de la promesa. Él dijo la señal. Amén, gloria al Señor, aleluya. O sea, los cananeos eran incircuncisos porque ellos no tenían, amén, promesa. Ellos sí eran hijos de la promesa. Bendito sea Dios. No eran considerados de Israel, sino se circuncidaban. Y yo hago este planteo porque el apóstol Pablo combatió justamente los judaizantes dentro de la iglesia. ¿Qué hacían los judaizantes? No era una cosa así nomás, ¿eh? Pablo, por causa de los judaizantes, tuvo que circuncidar a Timoteo. ¿Sabía? Porque Timoteo tenía madre judía, abuela judía, pero padre griego. Entonces nació incircunciso, pero por causa de la circuncisión o lo de la circuncisión, Pablo circuncidó a Timoteo. Pero no porque cometió el mismo pecado como cometió Pedro. Lo de Pedro fue alevoso. Lo que hizo Pablo fue para que lo aceptasen a Timoteo. Amén. Porque Timoteo iba a terminar siendo un evangelista que luego fue pastor en una iglesia en Éfeso, donde había gran cantidad de sinagogas en aquellos lugares. Si no, sucedió lo siguiente. Pedro vivía como gentil, pero cuando dice que vivía como gentil, es que comía, amén, aleluya, chancho, amén, un lindo asadito se mandaba el apóstol Pedro, amén, conejo, de todo comía el apóstol Pedro, no tenía historia, amén,
Pero cuando venían lo de la circuncisión, los judaizantes, ¿qué hacía Pedro? No, esto no, yo no voy a comer esto está todo mal. ¿Sí? Sin embargo, lo resistió, lo denunció, lo expuso Pablo a Pedro. Amén. Porque lo importante no era el corte de la carne, la mutilación del cuerpo, como dijo el apóstol, sino que nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que circuncidar? ¿La carne o qué tenemos que circuncidar? El prepucio de nuestro corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué está hablando el apóstol ahí con circuncidar nuestro corazón? ¿Sabe qué significa, hermano? Significa lo siguiente. Mire, para los que no saben, es hasta una cuestión sanitaria, higiénica la circuncisión. Porque si el hombre que tiene prepucio no se sabe higienizar, se le puede ocasionar una infección, para los que no sabían, ¿sí? Esto lo digo porque hay muchas mujeres aquí presentes y no me da vergüenza decirlo. Justamente, un hombre circuncidado, muchas veces la circuncisión se practica hasta el día de hoy como un método de cura contra las infecciones. Por eso hay niños que no son judíos que han sido circuncidados porque justamente han nacido con el prepucio pegado. Los médicos lo recomiendan porque es hasta sano. Amén. Y ¿qué dice la palabra con respecto a circuncidar nuestro corazón? Es que debemos de cortar con toda infección de la carne, debemos de cortar con toda contaminación, con todo arraigo del mundo. Amén. Alabado sea el Señor, porque Israel lo practicó. No significa de que ahora yo voy a agarrar una tijera y voy a circuncidar a todos, porque se cortaba con una tijera. Era una tijera que se cortaba en redondo, ¿no? Terrible. Dice, según lo que dice la Biblia, el tercer día es el peor dolor, ¿no? Gracias a Dios que nosotros nacimos acá. Igual a los bebés del octavo día se los circuncida, así que ni se enteran, pobrecito, ¿no? Pero, ¿cómo puedo yo ser la iglesia o decir que soy la iglesia cuando todavía sigo siendo casi como la mujer de Lot? Porque ¿qué sucedió con ella? ¿Por qué ella murió? ¿Por qué se convirtió en estatua de sal? Siendo que era consciente de que el juicio estaba cayendo, no estaba huyendo por una promesa, por una cuestión de que había una advertencia. No, estaba cayendo fuego y granizo sobre el lugar. Estaban escapando, era tanta la premura que la intercesión de Lot hizo y logró que las ciudades que estaban más cerquita, amén, aleluya, bendito sea Dios, ni me atrevo a decir cuál era la ciudad. A ver, ¿cuál era la ciudad que se refugió Lot? ¿Cuál? ¿Dónde se refugió Lot? Amén, sí, ya me estaba asustando. La ciudad de Zoar. No fue destruida por causa de la intercesión de Lot. ¿Por qué? Porque los juicios estaban alcanzando a Lot. Ustedes, si hay un lobo que lo está corriendo, un león que lo está corriendo, ¿usted va a pararse y va a mirar para atrás o patita, ¿para qué te quiero, no? Sin embargo, ¿qué sucedió con la mujer de Lot? Porque Jesús dijo así: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ella tenía su corazón en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios nos dice que Israel es un tipo de la iglesia. Esto los gobierna un hombre. A nosotros nos gobierna Dios. A través de jueces y profetas, es verdad. Pero el que manda, el que designa, el que dice las cosas como se tienen que hacer, es Dios. Esto tiene muchos dioses a quien adorar, son politeístas. Nosotros al único y soberano Dios. Estos son incircuncisos porque no tienen promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Aunque no en la carne nos circuncidamos, pero sí sacamos del corazón el mundo. Alabado sea Dios, porque ahora nuestro tesoro no está en esta tierra. Mi tesoro está en los cielos. ¿Cuántos están conmigo en esta noche
que su tesoro está en Jesús, que su tesoro está en los cielos, que su tesoro es nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir amén. Póngase de pie, gloria al Señor, no lo entretengo más, gloria al Señor, aleluya. 1:40 de estudio, ya con eso es suficiente, pero creo que fue provechoso, hablamos varias cositas, amén, hemos expuesto varias cosas para pensar, para meditar, amén, sobre la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios en esta noche. ¿Vio cómo sirve a usar cuadros sinópticos? Bueno, vamos a usar varios cuadros sinópticos, vamos a enseñar algunos preceptos o conceptos de la hermenéutica, porque nos van a ayudar para entender justamente este sencillo estudio, pero a la vez profundo, sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo puedo ser yo llamado iglesia cuando todavía no entiendo, amén, aleluya, de quién he sido llamado, por quién he sido llamado y de dónde, amén? He salido para oír la convocatoria del Señor. Amén, gloria a Dios. Oramos al Señor. Hermano presbítero, hermano Andrés, venga por favor en esta noche. Nos va a guiar una ferviente oración a Dios el siervo y ya cerramos el estudio en este lugar. Amén. Oramos, queridos hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, danos comprensión, entendimiento, Señor, para que atesoremos, Señor, todo lo que tú nos has aconsejado. Señor, ábrenos el panorama, que podamos seguir en nuestra casa, Señor mío y Dios mío, escudriñando, meditando, Señor, Dios mío y Dios del cielo, qué es la iglesia, Dios mío y Dios del cielo y Dios de la gloria, y que podamos ser iglesia, Señor, aquí en la tierra, cumpliendo los requisitos y las características, Señor. Agradecemos por tu palabra, Señor, y este momento del cual es de beneficio y de provecho y de utilidad para nuestra vida útil, Dios mío, Dios del cielo, y que tu palabra siempre es el nutriente alimento que necesitamos nosotros para crecer en el conocimiento, Señor. Te damos gracia, gloria y honra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y nos despedimos con el saludo apostólico en esta noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La clase por hoy ha finalizado. ¿Tienen tarea?